En la anterior clase hemos analizado el cuerpo libre de un sistema que estamos como este, ¿verdad? Entonces, hemos hecho el diagrama del cuerpo libre analizando dos casos. Un primer caso de fuerza mínima, cuando decimos que acá el bloque está a punto de ir abajo. Y un caso de fuerza máxima, donde decimos que el bloque está a punto de ir arriba. Ok, hemos visto en detalle la anterior clase. Antes de comenzar todo de nuevo, respondan honestamente si no van a estar perdidos. ¿Hay alguien que no se recuerda bien o no ha entendido bien la anterior clase, cómo hemos llegado a esto? Que quiera que se repita alguna parte. Repito, sean honestos, porque si no van a estar perdidos todo lo que voy a explicar después. ¿Hay alguna parte que quieran que se repita de la explicación de la anterior clase? Ok. Tenemos acá datos, ¿ya? Tenemos que la masa del bloque es de 3 kilogramos. Tenemos que este ángulo que direcciona la fuerza es de 50 grados. Nos dice que el coeficiente de fricción estática es de 0,250 y nos pide determinar los valores de P de tal manera, inciso A, determinar los valores de la fuerza P o F de tal manera que el bloque permanece fijo, ¿ya? O permanece estático. ¿Cuáles son los valores de, pongámosle F, para guardar lo mismo que tenemos en el diagrama? Los valores de F para que el bloque no se mueva. Ya. Ok. Entonces voy a copiar todo esto. Tengo acá otro. Acá está. No. Esto sí. Estamos. Ya. Ok, comencemos. Primero, caso 1 podemos ponerle. Caso 1, análisis de la fuerza mínima. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aplicar, primero, como primer paso es aplicar, bueno, primer paso, ¿qué es? Entender, plantear una metodología y realizar un diagrama de cuerpo libre. Realizar un diagrama de cuerpo libre y eso ya lo hemos hecho. Acá mi diagrama, ¿qué le falta? Colocar un sistema de referencias, voy a ponerle X, Y, así, ¿ya? Y para este el mismo, y sabemos que la aceleración es 0. Eso me faltaba. El segundo paso es aplicar segunda ley de Newton, que me dice que la sumatoria de todas las fuerzas va a ser masa por aceleración. Si es que yo estoy aplicando de manera vectorial, ¿ya? Vectorial. Les había dicho que podemos escribir todas las fuerzas, la normal,
la fuerza de fricción estática, más la fuerza mínima, más el peso del cuerpo. No hay nada más, ¿no? Acá es igual a la masa por la aceleración, que como está estático es cero. Esto es vectorial, todo en suma. Esta flecha más esta flecha más esta flecha más esta flecha tiene que darme cero. Es lógico y es lo que hemos visto de manera con su análisis vectorial. Esto es punto de partida teórico, podemos decir, ¿ya? Al final, lo que vamos a desarrollar es cuando descomponemos en X y Y. Descomponiendo en X. Levante la mano al que quiera ayudarme para que note participación. ¿Cómo escribiríamos esto descomponiendo en X? Todas estas flechas. ¿Alguien? Ok, Jonathan. ¿Qué fuerzas hay en X? Hay la fuerza normal. Ya, la normal está totalmente en X. ¿Va a ser positiva o negativa? eh, mm, Positiva, no, negativa sería. Depende cómo tú colocas tu eje Ujú. de coordenadas, ¿ya? Si tú colocas así, es positiva. Si colocamos así, sería negativo, ¿no? Sentido contrario. ¿Qué otra fuerza hay en X? La fuerza F, pero hay que descomponerla. Exacto. Acá, descomponiendo, vamos a tener una parte de F en X que va a ser igual a F por el coseno del ángulo. Donde el ángulo es este de acá. ¿Ok? Vemos que tenemos este ángulo como dato. ¿Ok? Imagínense que yo proyecto esta recta y este ángulo por geometría se repite acá. Entonces es el mismo, ¿ya? Si acá era 50 grados, acá también va a ser 50 grados. ¿Ok? Entonces, este es el ángulo que también es el ángulo que tenemos de dato inicial. Y esa parte en X va a ser positiva o negativa. Eh, Positiva. Positiva. ¿Por qué? Porque se va a hacer la derecha. ¿Hay algo más que, que en X, Jonathan? No, ¿verdad? No, las otras están en el eje Y. Y esto va a ser la masa por la aceleración en X, pero si la aceleración total es cero, la aceleración en X y en Y son cero. Hacemos lo mismo en Y. En Y, ¿qué fuerzas tienes, Jonathan? El peso del bloque. El peso del bloque, que lo vamos a llamar fuerza gravitacional, ¿ya? Tenemos la fuerza gravitacional, que es masa por gravedad, ¿ok? Fuerza gravitacional. ¿Esto va a ser positivo o negativo, Jonathan? Positivo, según el sistema. Este es el peso, ¿verdad? Según el Perdón, sistema, negativo. negativo, ¿verdad? Según el sistema, hacia arriba es positivo y para nosotros va a ser negativo. Luego, ¿qué más tenemos? La fuerza de rozamiento. Y eso sí es positivo porque va hacia arriba, la fuerza de fricción. Y finalmente tenemos la descomposición de la fuerza F mínima que iría hacia arriba, ¿no? Esto de acá descomponiendo va hacia arriba. Y eso va a ser por trigonometría F por el seno del ángulo. F por el seno del ángulo. Y eso va a ser igual a ¿qué? A la masa por la aceleración en Y, que va a ser 0. Ecuación 1, ecuación 2. ¿Ya? Acá, ¿qué ecuación más? A ver, contemos. Esto, por favor, la metodología. No se memoricen ejercicios, sino metodología, ¿ya? ¿Qué es lo que debemos hacer? Contar las incógnitas y contar cuántas ecuaciones tenemos. ¿Qué cosa no conozco? No conozco la normal, no conozco la fuerza F mínima, no conozco la fuerza de fricción estática, ¿ok? Acá ya no conozco, he dicho, y luego la masa, el ángulo, conozco, la gravedad, conozco. Entonces tengo tres incógnitas
y 2 ecuaciones. ¿Puedo resolver? Todavía no. Jonathan, ¿qué ecuación faltaría acá añadir? De la fuerza de la fricción con respecto a lo normal y el coeficiente de rozamiento. Exacto. La fuerza de fricción estática es igual a nu estático por anormal. ¿Ok? Esto de acá, a ver, esto por favor quiero que entiendan. Sin tener mucho control, podemos escribir esto de acá. Fuerza, que es justo en este caso. Pero lo que tienen que entender es lo siguiente. La fuerza de fricción estática puede ser entre 0 y entre un valor máximo. Hemos visto eso en detalle en la anterior clase. La fuerza de fricción estática va cambiando, se va adaptando a la situación. Va desde lo más pequeño hasta un máximo, ¿ya? Y este máximo, el máximo, ¿ya? El máximo es nu estático por la normal. En este caso, en este punto crítico, estamos exigiendo a la fuerza de fricción a su máximo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que si empujamos con una fuerza más pequeña, esto va a ir hacia abajo. Es decir, estamos en el límite de la fuerza de fricción. Estamos en ese punto crítico, le estamos exigiendo a su máximo. Entonces, la fuerza de fricción no va a ser 0, no va a estar por algún lado acá intermedio, sino va a estar en su punto crítico, fuerza de fricción máxima. Entonces, en este caso crítico, sí podemos decir que la fuerza de fricción va a ser µS por anormal. Esto muchas veces o algunas veces es correcto, pero no siempre, ¿ok? No siempre. Tienen que verificar que sí es correcto que utilicemos esto. ¿Cuál es siempre? La cinética. La cinética, fuerza de fricción cinética, siempre es µK por N. Eso sí, no cambia. Siempre es constante. ¿Ok? Entonces, volviendo a nuestro problema, tenemos esto, tac, tercera ecuación, ya está, tres ecuaciones, hacen esto bien, hacen esto bien, hacen esto bien, hacen esto bien, en el examen ya tienen 80%, ¿ok? Lo que sigue es matemáticas. Entonces, para la siguiente parte, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, voy a reemplazar 3 en 2, vamos a tener que menos mg más nu sn más f seno del ángulo es igual a 0. Ya, esto es la ecuación 4. Ahora, lo que necesitamos es encontrar una ecuación con f. Es f nuestra incógnita. Entonces, tengo que eliminar n. De 1 podemos reemplazar n. Podemos decir que n, ok, fíjense de acá, estamos diciendo que n va a ser igual a f por el coseno del ángulo. ¿Ok? Y reemplazamos esto en 4, en la penúltima ecuación. Tenemos que menos mg más nu s por n, pero n es f por el coseno del ángulo, más f por el seno del ángulo es igual a 0. Y ya tenemos nuestra ecuación donde puedo factorizar f. Factorizando f, tenemos esto. Este mg lo paso al otro lado como positivo. ¿Ok? Y tendríamos que f, pero no cualquier f, sino la fuerza mínima crítica va a ser igual a, por favor, calculadoras, saquen todo el mundo. F mínimo va a ser mg entre nu s coseno del ángulo más seno del ángulo. Reemplazando, vamos a tener lo siguiente. Esto de acá lo cortaremos un poco. Vamos a tener que esto va a ser igual a la masa. Habíamos dicho que es 3 kilogramos, el ángulo es 50. 3 por 9,8. Entre nu s era 0,25.
0,25 por el coseno de 50 más el seno de 50. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto les da esto? 31.72. 31,7 newtons, ¿no? Paf. Hemos hallado el valor de la fuerza mínima. ¿Ya? Anotaré, antes que me olvide, Jonathan, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estábamos? Paf. Para hallar la fuerza máxima, no cambia, así hay un cambio, ¿verdad? Pero la estructura es casi la misma. Prácticamente, ¿qué tengo que hacer? Voy a duplicar esto y vamos a ver dónde están los cambios. Fíjense. Para hallar la fuerza mínima, perdón, máxima, tenemos lo mismo, ¿no? Que esto se va a descomponer en un f de x coseno del ángulo. Esto se va a descomponer en un f de x seno del ángulo, ¿ya? Ahora, en todas mis ecuaciones, levante la mano, ¿quién me dice dónde, o en mis ecuaciones iniciales, dónde hay el cambio? ¿Qué cosa cambia? Diego. La dirección de la fricción, habría que cambiar el signo de la fricción ¿En qué ecuación? ¿La en la número? 2, por ejemplo. En la 2. Fíjense. Esto de acá no va a cambiar, ¿no? La suma de las flechas me tiene que dar 0 porque estoy en régimen estático. En X, la normal sigue siendo hacia la izquierda. Esta F de acá sigue siendo hacia la derecha, positivo, no cambia. Cuando hago en Y, el peso sigue siendo hacia abajo. F por el seno del ángulo sigue siendo hacia arriba. ¿Ok? Lo que cambia, como dijo Diego, es lo siguiente. Ahora, la fuerza de fricción va hacia abajo. Esta cosa de acá es negativo. Acá está el cambio. Le voy a cambiar el color, ¿ya? Acá está el cambio. Acá no pondré por si acaso que esto es igual a la fuerza gravitacional, igual a la masa por la gravedad. Ya. Ahora, decía, acá está el cambio. Acá, ¿va a cambiar algo? No. Es la fuerza estática de fricción, cumple esto. ¿Va a cambiar esto? No. Estoy exigiendo igual a su máximo, solo que en sentido contrario. Pero sigo exigiendo hasta a su tope, digamos, ¿ok? Entonces, acá, fíjense, esto cambió, eso va a repercutir acá, esto va a ser ahora un menos, ¿ok? Estoy con el colorcito. Luego, esto de acá no cambia, y acá vamos a ver este menos que se sigue trasladando, y vamos a tener que este menos va a estar acá, si no me equivoco, déjenme ver, tac, tac, menos F, sí, y ese menos va a estar acá, y va a estar acá. ¿Y cuánto le sale esto? ¿Cuánto sale cuando le ponen un menos delante del 0,25? No delante de todo, solo del 0,25. ¿Cuánto sale Diego? Belén. Brandon. 48.56. Ya, ¿alguien por favor puede confirmar que sale lo mismo? Confirmen, confirmen. Mientras esto lo checo un poco. Acá tengo que modificar, ¿no? Análisis de la fuerza máxima. Caso 2. Ya está. ¿Cómo es? ¿Le sale lo mismo? Sí, Sí, yo sí, solo que Ya, ahora fíjense.
La pregunta es lo siguiente. Esto también, por favor, tienen que desarrollar entendimiento de párrafos escritos, ¿ya? Y responder lo que se pregunta. Muchas veces en los exámenes responden otra cosa o algo que no es totalmente exacto. La pregunta dice, determine los valores posibles para la magnitud de la fuerza, para que todo esté en reposo. Yo he sacado que va a haber una fuerza mínima de 31,7 newtons, una fuerza máxima de 48,6 newtons. ¿Qué escribo como respuesta final? ¿Cuál es, qué dice exactamente? ¿Cuáles son los valores posibles de la magnitud de la fuerza F? ¿Qué respondería Rodrigo después de hallar estos valores como respuesta final? ¿O ahí lo dejarías? ¿Yo dije? Sí. Depende de la pregunta. Por eso la pregunta dice, ¿cuáles son los valores posibles de F para que esté en estático? Hemos hallado que la fuerza mínima es 31,7, la fuerza máxima es 48,6. ¿Qué responderías o lo dejarías así? Ahí esas serían tus Que respuestas. sería del rango del mínimo al máximo, todos los valores que existen. La fuerza para que esté en reposo, va a ser cualquier fuerza que esté entre el mínimo antes de que vaya abajo y el máximo antes de que vaya arriba. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? El mínimo era 31,7 y el máximo es 48,6. Si solamente hay que entender que si yo empujo con 33, con 35, con 38, va a seguir en reposo. ¿Ok? Y para dar a entender eso en su examen, tienen que escribir esto de acá o escribirlo verbalmente, ¿no? Que se encuentre entre estos rangos, digamos, como ha dicho Rodrigo. Pero si solamente dicen, por ejemplo, ok, para 48,6 está en reposo, para 31,7 está en reposo y nada más, están diciendo que para 32, para 33, para 34 el bloque se mueve. Y no es el caso. El bloque va a seguir en reposo cuando estemos en ese rango. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. A ver, la respuesta, el inciso C es un poco complicado. Quisiera saber si alguien puede analizar. Le voy a dar, si me responde bien, le voy a dar 5 puntos en el examen, ¿ya? La pregunta dice lo siguiente, repetir todo esto, pero para 13 grados, ¿ya? Inciso C. El B no tiene, así el B es sencillo, ¿no? El B nos dice, ¿qué pasa si empujamos con un valor más grande o un valor más pequeño de lo que hemos encontrado? ¿Y qué va a suceder? Va a empezar a moverse, ¿no? Es la base de nuestro análisis. El B no nos preocupamos mucho. El C, repetir todo, el inciso A, con 13 grados, ¿ya? Vamos a hacer esto rápidamente. Duplicar. Por favor, calculadoras. Tac. Vamos a encontrar estos resultados y quiero que me comenten esos resultados. Tac, ya. ¿Cómo es esto? Entonces voy a copiar directamente la ecuación, ¿ya? Digamos hasta acá. Entonces, ya. Fuerza mínima va a ser esto de acá, solo que ahora tenemos 18 grados. Por favor, rápidamente calculadoras, 3,98 por 0,25 por coseno de 18 más seno de 18. Fuerza máxima
es lo mismo, solo que hay un menos delante. Menos nu s coseno del ángulo más seno del ángulo. 3 por 9,8 menos 0,25 por coseno de 18 más seno de 18. ¿Cuánto sale arriba? ¿Cuánto sale abajo? Mientras modifico esto. Ahora el ángulo 18 grados. Inciso C. ¿Cuánto sale? Vamos chicos. Y que me sale 53.76 de arriba. Ok, y abajo. Un ratito, a ver qué me dice Leoni. Era 13. Leoni me dice que es 13 grados. Ah, cierto. A ver, veamos con 18, tal vez da lo mismo. Veamos qué es lo que nos da como resultado. Y abajo, y con negativo, ¿cuánto es? Me sale 412.61. ¿Positivo? Sí. Ya, entonces hay que cambiar. Pone 13, por favor. ¿A todos les sale positivo? ¿A otra persona igual? Sí, que sale lo Ya. mismo. Entonces, por favor, cambien a 13. El enunciado decía con 13 y eso está afectando. Mientras voy a hacer un diagrama para que se imaginen más o menos cómo es con 13 grados. Con 13 grados sería una fuerza más o menos así, bastante inclinada. Tiene que salir un valor negativo. ¿Cuánto es ese valor negativo? Menos 1577.12. Ya, ahora escuchen la pregunta, ¿ya? Realmente, si alguien me responde totalmente bien, no a medias, sino totalmente bien, le voy a dar 5 puntos en el examen, ¿ya? Directo, para el primer parcial, que se acerca. La pregunta es la siguiente. Hemos hallado este mínimo, hemos hallado este máximo. Si agarramos la misma metodología que habíamos dicho antes, la fuerza F tiene que estar entre el mínimo, que es 53,76, y el máximo, que es este valor negativo. ¿Ya? Ustedes llegan a esto de acá. ¿Ok? ¿Cuál es la interpretación que le dan a estos resultados? Si queremos responder a la pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son los valores de la fuerza posibles para que el bloque esté en reposo? ¿Ya? ¿Cuáles son los valores posibles para que el bloque esté en reposo? Y también, a eso debemos añadir algo, ¿qué interpretación le da a este valor negativo? ¿Ya? Dos incisos, digamos. ¿Ya? Primer inciso, valores de F para que esté estático. Y dos, interpretación del signo negativo. Del signo. ¿Ya? No es muy evidente. Vamos a hacer lo siguiente. Les doy 3 minutos para reflexionar y escriben sus respuestas en el chat de Zoom. ¿Ya? Los que quieren ganar esos 5 puntos. Hasta 7 puntos les puedo dar, si alguien me responde totalmente correcto. ¿Ok? Escriban solamente una respuesta, no varios, ¿ya? Piensen bien, craneen bien, escriban bien su respuesta. Inciso 1, inciso 2, en orden, ¿ya? Inciso 1, esto. Inciso 2, esto. Y cuando ya lo tengan bien desarrollado, me lo envían por el chat de Zoom. ¿Ok? Nos daremos unos 3-5 minutos para esto. Ok. Para que te ganes los puntos, es que hay una persona que responde bien y otra que creo que ha entendido, pero no ha expresado bien su respuesta. ¿Cómo hacemos esto?
Ya vamos una vez. 2.5 puntos para cada uno. No, me tienen que explicar primero. Estas dos personas me tienen que explicar para verificar que realmente la han entendido. Joaquín, explícame Sí, lo ingeniero. que me has descrito. Ya. Sino, mi razonamiento fue que, digamos, pongamos que estamos aplicando una fuerza a 0 grados contra el bloque y la pared. Ya, Entonces va a haber una fuerza mínima. Esa fuerza mínima va a hacer que el bloque no se mueva. Entonces, cualquier fuerza mayor a esa fuerza mínima va a hacer que el bloque no se siga moviendo. Es por eso que tomo ese razonamiento. Como es cerca a 0 grados, más cerca que hace rato que eran 50, que ahora son 13 grados, cualquier fuerza mayor a la fuerza mínima que tengamos, igual va a hacer que el cuerpo no se mueva. ya. Esa es mi Que no se interpretación mueva. de que sea negativo y de todos los valores posibles. Ok. A ver un ratito, hay algo que no te he seguido. A ver, tu respuesta es que para cualquier valor encima de 53,76 va a estar en reposo, se va a mover, ¿cómo es? Va a estar en reposo. Va a estar en reposo. ¿Ok? ¿Y cómo llegas a esa conclusión? ¿Eso me puedes responder, por favor? Ya. Pongamos que el objeto que va a estar en reposo, aplicamos una fuerza contra la pared que va a estar a 0 grados. Ok, Vamos a tener una fuerza mínima que va a hacer que el objeto no se mueva, siga en reposo. Entonces, sin importar eh, si la fuerza máxima, o bueno, cualquier fuerza que esté sobre la fuerza mínima, va a ser igual que el objeto no se mueva. Entonces, como tenemos que el objeto está cerca de 13 grados, que es más cerca a 0 ya, que 50, cualquier fuerza, tomando el mismo razonamiento, cualquier fuerza que esté encima de 53,76 va a hacer que el objeto siga sin moverse, siga en reposo. ya. Ahora, en el inciso, en la pregunta 2, ¿qué significa ese signo negativo? Que todos los valores estarían dentro, más o menos. Ya, esa es una conclusión, pero ¿por qué, digamos? ¿Por qué el negativo significa que todos los valores estarían dentro? ¿Por qué no fuera, por ejemplo? Porque tú dices de 53,76 para arriba, todos están dentro, ¿no? Ahora, ¿por qué no todos están fuera, digamos? Porque habría un valor mínimo para el cual no se movería, entonces, más o Ya, menos para arriba de ese valor. ok. Alguien que quisiera tal vez interpretar, complementar el inciso 2, ese valor negativo, ¿qué significa? Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente, notaré antes que me olvide. Jonathan está, no, ¿quién es? Joaquín, ¿no? Joaquín. Sí, ingeniero. Primer parcial, puntos extra. Está casi al 90%, 80%, ¿ya? Te voy a dar 5 puntos. Y Benjamín, para Joaquín. Benjamín, creo que tienes idea, pero no has expresado la respuesta tal como, no has respondido a la respuesta tal como debe ser, ¿ya? Pero tu razonamiento está correcto. La primera parte no está correcta, de todo correcto, porque tú dices que iba desde el mínimo hasta el máximo, pero no, va como dijo Joaquín, desde menos 50,76 para arriba. La explicación, presten atención. Acá tal vez es lo que hay que especificar. Todo lo que hemos hallado acá, esta F, ¿ya? Esta N, estas cosas, estamos en escalar, ¿ya? Estamos en escalar y para nosotros F tiene que ser algo positivo en nuestro análisis, porque es el módulo. F de Y es el módulo de F por el seno del ángulo, ¿ya?
Esto igual es el módulo, ¿ya? Al ponerle este menos estoy dándole la dirección, pero esto de acá es el módulo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros encontramos estos valores y encontramos esto de acá como negativo, matemáticamente no son valores negativos, pero físicamente no tiene sentido. No existe un valor máximo de tal manera que esto va a empezar a moverse hacia arriba. Sí existe un valor mínimo, un módulo, pero al decir que el módulo, el tamaño de una flecha, sea negativa, no tiene sentido. Entonces, físicamente, esto no existe. Y al decir que no existe, ¿qué estamos diciendo? Que hay un mínimo, pero que no existe un máximo. La respuesta, ¿qué sería? Sería que la fuerza F simplemente tendría que ser mayor a 51,76 para arriba, lo que ha dicho Joaquín. Ahora, Joaquín, ¿dónde ha hecho un buen razonamiento? No ha hecho un razonamiento completo del signo, ¿no? Ha hecho un razonamiento bueno, pero no al 100%. Donde ha hecho un muy buen razonamiento es, para llegar acá, ha visualizado esto, ha dicho, ok, estoy empujando de manera muy horizontal. Entonces, si nos imaginamos, al empujar de muy horizontal, es cada vez más difícil movernos hacia arriba. ¿Por qué? Porque al empujar de manera horizontal, si nos recordamos nuestro diagrama de bloques, va a haber una fuerza de fricción. Fíjense, esto de acá lo voy a borrar. Al empujar muy horizontal, la normal va a ser muy grande, y la normal al ser muy grande, ¿ok? La normal al ser muy grande, la fricción va a ser muy grande. Entonces, esta fricción nunca va, digamos, la parte vertical de la fuerza nunca va a lograr vencer esta fricción que puede crecer mucho. Nunca va a vencer esto a esto de acá, porque fíjense, muy horizontal, normal muy grande, entonces fricción muy grande, mucho más grande o más grande que la fuerza vertical posible. Entonces nunca va a haber la posibilidad de que esto se vaya arriba. ¿Ya? Esto lo dejaremos este gráfico. Y eso es el análisis que ha hecho Joaquín, que nos ha explicado de por qué ha concluido esto de acá. Y el signo es lo que les he dicho. El signo nos da a entender que no existe un máximo. ¿Por qué? Porque las Fs que estamos hallando son el tamaño de la flecha, el módulo del vector. Un módulo negativo no tiene sentido, siempre son positivos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Si no me equivoco, tac. Sí, si no me equivoco, solamente Joaquín y Benjamín han respondido esto totalmente o casi totalmente de manera correcta. Si alguien ha respondido en un muy buen porcentaje, no solamente una partecita, me escribe en el chat para que vuelva a leer su pregunta y le dé los puntos, ¿ya? Hagamos una pequeña pausa y volvemos con los siguientes ejercicios.